empezamos con la primera ponencia en la que vamos a hablar de los desafíos de la transformación digital en el deporte. Para ello contamos con una persona que yo personalmente tengo muchas ganas de escuchar, que es a Martin Nani, que es el CTO Europe de Globant. Os podría decir muchas cosas de esta consultora, porque yo la descubrí, lo admito, cuando compraron el 51% de la Liga Tech, y entonces te das cuenta que es mucho más. Es una gran consultora de transformación digital y hacen muchísimas cosas, es una empresa cotizada, pero realmente yo creo que nos va a ayudar a tener una visión muy amplia de cómo abordar esa transformación digital en el deporte, en cualquier tipo de negocio, porque hay cosas que no son propias únicamente del deporte, sino que aplican a cualquier compañía. O sea que Martín, el escenario es tuyo y moderará Patricia López, directora de Tu Playbook Media. Muchas gracias. Sí, aquí mismo. Sí, bueno, pues ahí. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por venir, gracias a los que nos están siguiendo en casa a través de YouTube y el resto de plataformas. Martín, Nani, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hablar de transformación digital en la industria deportiva y la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es el grado de digitalización de esta industria? Como en cualquier industria ves muchísimo rango, digamos, tenés los que están definiendo cómo van a ser las experiencias de mañana, pero también tenés una gran parte de la industria que nunca tuvo demasiado foco en, digamos, siempre sus fans fueron hacia ellos y nunca tuvieron que pensar demasiado en, bueno, cómo los traemos, cómo usamos la tecnología para tratar de establecer ese tipo de conversaciones. Creo que hoy estamos medio en un punto de inflexión ya con algunas tecnologías claves que están surgiendo, que muchos están cuestionando cómo nos subimos a este tren y bueno, eso también es una parte de por qué Globant elige en estos últimos años poner ese foco en el deporte. Si comparamos la industria deportiva, su grado de digitalización con la de otras industrias, como puede ser industrias cercanas a la deportiva, como puede ser la del ocio, otras industrias que no tengan nada que ver con el ocio, ¿en qué umbral la situaría la industria deportiva? Es decir, ¿qué industrias están por delante y qué industrias están pisando los talones? Es una pregunta súper interesante. El otro día estaba pensando sobre esto y creo que la diferencia que veo es en casi todas las industrias, en la compañía hemos trabajado con industrias desde bancos, parques temáticos, farmacéuticas, y casi todas hace ya varios años, diría 10 años, se consideran a sí mismas compañías de tecnología, más allá de si su producto es un medicamento o una experiencia en un parque temático, se consideran compañías de tecnología. Y creo que eso no lo he visto tanto en la industria del deporte. Siguen siendo, obviamente todos, digamos, el producto que venden sí va a seguir siendo los mismos, pero muchas veces falta ese switch a la concientización del rol que puede tomar la tecnología en el negocio de uno. Dentro del deporte hay infinitas áreas en las que la tecnología puede ayudar a impulsar ese negocio, esas vías de ingresos. Entonces, ¿en qué área veis desde Globant que hay más oportunidades de generar negocio mediante el desarrollo tecnológico? Ahí hay, para mí especialmente hoy en día con el advenimiento de la inteligencia artificial y modelos generativos y todo este tipo de cuestiones, abre infinitas puertas, desde el análisis milimétrico del codo del jugador cuando está pateando el penal, optimización de tácticas, generación de contenido, establecer ese tipo de vuelta. Para mí, mucho de lo que es la relación con el fan es una conversación. Cómo haces contenido hiperpersonalizado para cada uno, cómo expandís, eso también te ayuda a expandir a lugares donde tal vez no estás hoy en día, tal vez hoy estás en tu grupo de fanáticos que te van a ver a la cancha, cómo generar ese contenido para gente que probablemente nunca pueda darse el gusto de pisar.
Entonces me parece que esa área específicamente de la inteligencia artificial abre puertas en casi todos los rubros. Esas son las oportunidades que comentabas, pero cuando analizáis la industria deportiva y hacia dónde están dirigiendo sus inversiones, ¿cuál está siendo, digamos, la palanca que más están cuidando y cuál es la más olvidada? Aquella que aún no están explotando y que podrían explotar con el uso de la tecnología. Hay mucho énfasis en ese diálogo con sus fans, es decir, puesto de otra manera podría ser la vista 360 del fan y cómo mantenés esa conversación en el tiempo, cómo lo mantenés engaged, me falta la palabra. Hay muchísimo foco sobre eso y todo el mundo está muy concientizado en cómo establecer esa relación y mantenerla. Hay una parte que para mí no está siendo aprovechada lo suficiente en este momento, que es el management del performance. Es decir, hay muchas tecnologías nuevas que están saliendo ahora que te permiten tomar decisiones con información que hace unos años nunca podrías tener. Tipo el análisis que mencionaba antes te abre un montón de puertas que hoy en día, creo que muchas veces por falta de conocimiento, no se está aprovechando tanto, y creo que eso va a ser eso. Y la generación de contenido hiperpersonalizado van a ser en los próximos años, van a dar mucho que hablar. Es la vía más efectiva para monetizar. Hablabas mucho de que hay mucho foco en el fan. Hay una pregunta que queríamos hacerte, de hecho, que es si toda esta transformación digital, todo este proceso, está ubicando al fan consumidor en el centro. Para mí, mismo cuando hablamos de transformación digital, tal vez hasta esté mal nombrado, ¿no? Porque para mí es más una transformación usuario-centrista. La tecnología, que sea digital, no cambia mucho, ¿no? En realidad es el pensamiento, al menos como nosotros abordamos los problemas, este tipo de cuestiones, es cómo pones el usuario y cómo pensás como el usuario y generás ese vínculo que hoy en día es digital, mañana puede ser cognitivo, pasado puede ser, qué sé yo, ondas cerebrales directamente a las personas, pero en definitiva, lo que estás intentando hacer no se basa en lo digital, se basa en poner ese usuario en el centro y establecer esa conversación. Comentabas que es donde más se están focalizando las propiedades deportivas. Entiendo que es porque es donde ven mayor vía de monetización. Sin embargo, la otra parte, la del rendimiento, que pueden trabajar los clubes de alto rendimiento pues para predecir lesiones, para medir el rendimiento a futuro de X jugador, también podría llevarse a un público más mainstream, como podría ser usuario de instalación deportiva que quiere estar más sano, etcétera, ¿no? Ahí quizá hay un gran rango de trabajo. Y la pregunta es, no todas las empresas quizá tengan los recursos para poder explotar esta vía. Un club de fútbol profesional puede tenerlo, una cadena de gimnasios quizá no. Al pensar en este tipo de transformación, ¿cómo es de importante para una pyme, una pequeña y mediana empresa, invertir en ello y cómo hacerlo cuando ha habido problemas para tener recursos en un momento complicado como ha sido el que hemos pasado con la pandemia? Claro. Yo creo que hay dos partes importantes de esa pregunta. Uno es la tecnología requerida para este tipo de cosas se democratizó mucho en los últimos tiempos. No solamente, por ejemplo, no para focalizarme particularmente en el caso ese que mencionaste, pero la medición, el entendimiento del performance, cómo evitar lesiones, ese tipo de cosas. Pero para ponerlo como un ejemplo, previamente se requerían setups de cámaras súper complejas en lugares específicos. Hoy en día eso se redujo a casi con un celular te puedo filmar y sacar data de eso, ¿no? Entonces, por un lado, la tecnología se democratizó muchísimo, pero la segunda parte de esa pregunta, que también me parece no menor, es que muchas veces vemos organizaciones pequeñas que sienten de alguna manera como un vértigo, escuchan transformación digital y dicen, eso es para otros, ¿no? Nosotros tenemos preocupaciones más mundanas de alguna manera.
Pero me parece que ahí lo que tal vez no es tan aparente es que una transformación digital siempre parece como una cosa enorme, pero está compuesta de pequeños pasos que cada paso, digamos, pensando ágilmente, cada uno de esos pasos ya trae su componente de valor. Entonces no es un destino, sino que es un camino. Y eso me parece que es, digamos, una de las cosas que las organizaciones deportivas, por más pequeñas que sean, cuando ven eso, les es más fácil embarcar en esa transformación. ¿Es más retador para una gran organización incorporar nuevas tecnologías a su cadena de valor o es más complejo para una pequeña y mediana empresa, quizá la que pueda ser que haya perfiles más resistentes al cambio? Yo creo que la resistencia al cambio la ves en cualquier tipo de organización. A veces en las más pequeñas es más fácil porque puedes poner a todos en una habitación y decir, mira, esto es lo que queremos lograr, esto es lo que va a requerir y de alguna manera conseguir que estén todos alineados con eso. En mi experiencia, cuanto más grande es la organización, más difícil es alinear todos atrás de algo que es transformacional. Por algo se le dice transformación, porque es cambiar un poco la mentalidad y sabemos que eso nunca es fácil. Nunca lo es. De ahí Globant, que está asesorando también a otras compañías, de ahí también el acuerdo con la Liga para intentar escalar lo que ya se ha hecho en la Liga Tech a otro tipo de organizaciones deportivas de diverso tamaño. A veces al pensar en transformación digital pensamos en oye, ¿cómo hacer más eficiente la gestión, cómo reducir esas ineficiencias? ¿Cómo se puede reducir costes usando la tecnología? Esa es la siguiente pregunta. O sea, ¿en qué puede ayudar la tecnología a este ámbito, al ámbito de los costes? Yo creo que, como siempre, en cualquier industria hay un montón de cosas para hacer en términos de optimización, pero me parece que en general hay cosas como, no sé, el scouting, cómo encontrar y conseguir jugadores nuevos, todo ese tipo de cosas se puede mejorar mucho. Pero en general veo que las operaciones son bastante eficientes. Lo que tal vez está donde veo más oportunidad es en la creación de nuevos productos o nuevas avenidas de revenue que tal vez falta explorar y quedan desaprovechadas. ¿Y podrías dar alguna pista? Es decir, ¿por dónde van a ir a futuro? Porque más allá de lo referente a los costes, es decir, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad que se abren de cara al futuro en cuanto a la activación de nuevas líneas de revenue, como comentabas? Para mí hay muchas de ellas están basadas, como les decía, sobre inteligencia artificial y el tipo de cosas que se puede hacer para generación de contenido hiperpersonalizado va a ser muy, muy importante. Digamos, no solo en esparcir conocimiento para llegar a nuevos espectadores que hoy en día no tenemos acceso. Por ejemplo, lo veo en otros países donde tal vez el fútbol está incipiente, el tipo de cosas que están pensando para básicamente capturar nuevos fans. Hay un montón de cosas súper interesantes que están sucediendo ahí, de análisis de cómo hacer ese approach, cómo hablar a una persona que tiene una cultura tal vez súper distinta de la tuya. Sobre eso hay muchísimo trabajo que se está haciendo que es súper interesante. O sea, que propiedades deportivas en ligas, países que no están tan explotado el fútbol como aquí, quizá puedan ser referencia y aportar ideas a grandes estructuras. Claro. En ese sentido. Es interesante esto, la verdad. Otra pregunta que quería hacerte es, hay una inmensidad de datos, vamos hacia una realidad hiperconectada, tanto para propiedades deportivas como para el fan, como para el consumidor. Comentabas que la línea de la generación de contenido va a ser vital, monetizar eso es un reto, hay mucho contenido gratuito que se ofrece, esa migración a vamos a ofrecer algo que pago, a ver quién está dispuesto a pagar por ello. Eso es un reto. ¿Dónde crees que va a estar esa diferencia? Es decir, ¿cómo conseguir monetizar por esa vía, teniendo en cuenta que el uso de la tecnología, que puede llegar a un público enorme de cualquier parte del mundo, no te diriges a un público local únicamente?
Y creo que justamente la parte de la hiperpersonalización es donde tenés esa distinción, ¿no? Porque el contenido al cual puedes tener acceso hoy en día, no sé, entre YouTube, TikTok, las distintas redes sociales, como que el tipo de contenido al cual accedemos hoy en día, tenemos acceso a todos y es un mercado bastante saturado, pero el día de mañana, cuando uno esté, con el contenido que esté consumiendo sea súper interesante para mí, pero vos lo ves y decís, no me interesa, digamos, al ser mucho más targeteado es más fácil de monetizar, pero aparte hay otra parte que es hasta más importante que esa, y lo veo mucho en cosas como Drive to Survive, la nueva serie, la serie de Netflix de la Fórmula 1, que capturó un montón, y esto hablando con la gente de Fórmula 1 les cambió muchísimo, porque generaron un montón de fanáticos nuevos, muchísimos por todo el mundo, que jamás pensaron que podían tener. Y eso fue porque contaron una historia, porque haga un capítulo se focaliza en un jugador, uno de los pilotos, ahora sí iba a decir chofer. No, chofer. Y a eso me refiero con el contenido, que generás historias nuevas, generás conversaciones nuevas, y eso te trae al fan. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión, ¿no? Hiperpersonalización de esos contenidos para poder llegar a un público más amplio que imaginabas no podías llegar a tener y así monetizar. Te voy a hacer la última. Al final, cuando hablamos de Big Data, hay mucho dato que la propiedad deportiva puede recibir, pero las propiedades deportivas se están haciendo las preguntas adecuadas para llegar a las conclusiones que están buscando. ¿O hay tanto dato que cuesta de interpretar para Yo creo que hay una parte que es, como decís vos, qué preguntas estamos haciendo, que es válida, pero también hay otra parte que hoy en día está muy fragmentada la data. Existe, digamos, por un lado tenés los que hacen el ticketing, por otro lado, como que no hay tanto o cuesta conseguir una visión única de tu fan, que es el mismo que vino, no sé, vino 3 fines de semana seguidos y consumió tal y tal cosa, y que tal vez le podrías hacer un upselling de tal otra. Hoy en día son muy pocas las organizaciones que tienen una visión holística de cada uno de sus fans, y me parece que ahí, por más de que hay muchísima data por todos lados, hoy en día está muy segregada, y es una cuestión, justamente lo que hablamos cuando hablamos de Big Data, es de juntar todo, ¿no? y tener una visión. ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo hacerlo holístico? ¿Hay que fichar a determinado talento que ayude a verlo de esa manera? Claro. ¿Qué tienen que hacer esas propiedades deportivas para conseguir esa visión holística y global? Y no quiero decir contratar a Globant, pero... Bueno. No, bueno, de vuelta, es una cuestión de tomar la decisión de ir en esa dirección, y bueno, después hay mil maneras, y es muy en el bajo nivel de cómo manejas tu relación con el fan, pero principalmente es tomar la decisión de hacerlo, y en las organizaciones que estamos haciendo esas transformaciones grandes de traer toda la data adentro, muchas veces es una pelea cuesta arriba con los distintos lugares donde hoy en día vive esa data, que nadie la quiere soltar, porque data es, digamos, hace muchos años ya se dice data es el nuevo petróleo, pero principalmente me parece que es tomar la decisión que hay que ir en esa dirección. Martín, Nani, muchísimas gracias por venir aquí a Pro Sportec. Nos quedamos con esa reflexión, por lo tanto, con esa reflexión referente a hiperpersonalización para conseguir la monetización de tus audiencias. Muchísimas gracias a todos. Seguimos aquí en Pro Sportec. Muchas gracias, Nani. Muchas gracias.